Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, AM 4 en punto de la mañana, PM 10 en punto de la noche, por nuestras emisoras de Colmundo Radio en Colombia. Ahí en la radio, en el campo, en la ciudad, donde usted se encuentre con un radio, ahí, como dice un amigo por allí, dame esa mano, mi hermano. ¿Por qué? Porque la radio siempre está ahí de compañía, en el campo sobre todo, en las montañas de Colombia, en tantos lugares hermosos de nuestra patria querida, como también en nuestras ciudades, municipios, corregimientos, veredas, donde el radio está ahí, al pie del cañón, para escuchar estos programas de teoterapia, del tratamiento de Dios para el hombre, para el ser humano que tanto lo necesita. Ahí, ustedes que están conectados por su radio, un saludo muy especial para usted. Recuerden que estamos de lunes a viernes en los horarios que acabo de indicarles, 4 de la mañana. Gracias a todos los que madrugan a esta hora, 4 en punto de la mañana, para escuchar, para acompañar y junto a ustedes levantar una oración, una plegaria por nuestro país y por nuestras familias. Bueno, por nuestro país Colombia, los que escuchan aquí por la radio y los que escuchan por internet, que también nos acompañan desde varios lugares del planeta Tierra. Bueno, por internet nos escuchan por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Así también nos escuchan a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Ahí nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. El programa comienza a las 4 en punto de la mañana por Facebook, por YouTube, por la plataforma digital que ya les mencioné. Y ahí ya queda el programa colgadito en Facebook, en YouTube, queda ahí guardado para que usted lo pueda escuchar más tarde. O si usted no puede escuchar a las 4, pues lo escuche a otra hora. 4 de la mañana, le pueda escuchar a otra hora, o compartir con amigos, familiares que pues les pueda gustar escuchar estos temas. Gracias a todos por ayudarnos a compartirlo y a todos los que nos escuchan fuera de Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, de donde tenemos audiencia. Bueno, esperamos también que nos estén escuchando en algún país de Centroamérica. Hasta ahora no tengo reportes de los centroamericanos que nos escuchen, pero sí en Norteamérica, en Estados Unidos, en Nueva York, en Rockford, Illinois, en Phoenix también nos escuchan, como también en Carolina del Sur, en Orlando también. Hay muchos lugares de Estados Unidos donde hay muchísimos latinoamericanos que nos escuchan, desde Miami también, claro que sí. Un saludo especial para todos ustedes. Recuerden ahí en el Facebook y en el YouTube escribirlo desde donde nos escuchan. Danos su saludito, reporte de sintonía, los escuchamos desde tal y tal lugar del mundo. Bueno, oyentes que tenemos en Canadá, claro que sí. Gracias a ustedes que están allí en Canadá escuchándonos también. Para nosotros es de gran motivación de que las personitas que han salido de Colombia y para estos países y allá contactan a otros que pueden escuchar este programa, pues bonito que la palabra de Dios, que el manual de la vida llegue a sus hogares. Eso es lo que queremos. Oyentes que tenemos en España también, hay algunos lugares de España donde tenemos audiencia, como también en Alemania, y por allá tenemos una oyente muy linda en Australia. Gracias por eso tan lindo
A propósito, hablando de los otros países, un saludo muy cordial a la gente linda que se encuentra en Asia, allá en Filipinas. Tenemos un hermoso equipo de misioneros, un gran grupo de siervos de Dios compartiendo la palabra de Dios allá en Filipinas. Allá está Juan José y Peniel, grandes siervos del Señor que recordamos con cariño y oramos al Señor para que los siga respaldando en todas esas tierras de la parte asiática, allá en ese hermoso lugar de la Tierra, de nuestro planeta. Mis queridos oyentes de AMPM, hoy les saluda su amigo y servidor Juan Carlos Gaviria Londoño. Yo soy misionero de la gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y toda la ICT, la Confederación Internacional de Teoterapia, a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Allí es donde nos encontramos trabajando con muchos misioneros y muchos misioneros de tiempo completo, como también misioneros paulinos que trabajamos para la gloria de Dios aquí en su hermosa obra. Bueno, ya saben que mi compañerita del programa es Yolanda Salazar, que es mi esposa, mi amada esposa, mi bella Yoli. Hoy no está con nosotros, pero por delegaciones que también tenemos que corresponder a otras delegaciones del ministerio, a veces nos toca ahí turnarnos y bueno, estoy solito con ustedes y bueno, aquí está nuestro Dios, nuestro Padre, para acompañarme, para dirigirme hacia ustedes con lo que Él tiene hoy, que es muy especial. Vamos a ir a nuestra primera sección. Bueno, tome su tacita de café. Hoy yo tengo mi vasito de agua. El agua también es muy importante, tomar buena agua, hacer el ejercicio, comer bien, dormir bien, temas de los cuales hemos hablado y seguiremos compartiendo cómo cuidarnos bien en la sección de Manejando tu Vida. Tome también ahí su libretica de apuntes, su lápiz, lapicero para que escriba los pasajes, los versículos o bueno, cada palabra que a usted le llegue al corazón y no lo olvide. Todo lo que se escribe no se olvida, luego se puede volver a leer y se puede compartir con otros. Nos vamos para la primera sección del programa en AMPM. Ya llegó, sí señores, ya llegó Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Llegaron los nutrientes. Bueno, no sé, no recuerdo si le di saludo de mi tierra donde estamos transmitiendo desde Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia. Aquí estamos en el departamento del Valle del Cauca, a 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en estas horas de la madrugada pues es muy fresco, pero ya mediodía y la tarde es bien caliente, temperaturas muy altas. En la noche ya más fresquito, pero felices de estar en esta hermosa ciudad, esta hermosa tierra que es el Valle del Cauca, rodeados por la cordillera central y por la cordillera occidental y a unas 2 horas pasaditas del Océano Pacífico, allí en mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Nutriente para hoy, inventar y arruinar. Ojo con esto. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Vamos a ver una historia muy interesante, una enseñanza directa al corazón de parte de Dios para nosotros. Todo lo que leemos en la Biblia, en la Escritura, en la Palabra de Dios, trae una enseñanza o muchas enseñanzas para nosotros. Todo lo que leamos, todo lo que estudiemos, todo lo que meditemos y memoricemos de la Palabra de Dios debe hacer una obra en nuestra vida, debe tener su impacto, y ahí es cuando nosotros, por la obra del Espíritu Santo, podemos comprender, podemos meditar, podemos tomar decisiones acerca de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y aquí nos dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Por eso el nutriente se llama inventar y arruinar. Nosotros podemos inventar, podemos ser creativos
en la medida que caminamos con Dios, con nuestro Señor, y en la medida que hacemos todo para la gloria de Dios. Cuando actuamos en nombre propio, buscando nuestra autoexaltación, nuestro orgullo, nuestra vanidad, ahí es donde llega la ruina, porque le damos la espalda a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, al que nos hace creativos, al que nos hace emprendedores, al que nos hace ingeniosos. Y no podemos darle la espalda a Él. Así de sencillo. Cuando ya era fuerte, aquí está hablando de un rey que se llamaba Usías. Usías, que fue rey en Judá cuando tenía 16 años. Cuando Usías se hizo fuerte, bueno, seguramente ya no tenía 16 años, ya estaba más avanzado en edad, pero bueno, Dios lo respaldó, se hizo fuerte. Ahora miraremos en qué sentido se hizo fuerte él. Y bueno, dice aquí la palabra de Dios que Usías, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció y esto trajo para él ruina. Recordemos que aquel que se enaltece será humillado, aquel que se humilla será enaltecido. O sea, el que enaltece, el que coloca en un lugar especial, el que me da una posición, el que me da, digámoslo, una función, me delega una autoridad, me hace ser lo que yo soy, es Dios, no soy yo. Recordemos lo que también dice la palabra de Dios, no vivo yo, Gálatas 2:20, yo no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, usted y yo estamos llamados a no enaltecernos, a no vanagloriarnos, a no creernos la última Coca-Cola del desierto, a no creernos mucho café con leche, o a no creer que somos los que más sabemos, los que más conocemos y que los demás no saben nada. No, esto le pasó a Usías. Él se creyó el cuento, él creyó que era fuerte por sí mismo, le dio la espalda a Dios, se olvidó de Dios, dejó de buscarlo. Si algo he aprendido en todos estos años de vida es que cada día necesito llenarme más de Dios. Cada día debo reconocer que lo necesito más. Cada día reconozco y le digo a mi Padre, Padre, te necesito, yo necesito la plenitud tuya en mi vida, yo necesito tu sabiduría, yo necesito tu entendimiento, yo necesito tu inteligencia, yo necesito hacerlo todo para ti, para tu gloria. Guárdame, Señor, de enaltecerme, guárdame, Dios mío, de creerme más que los otros. Hay dos problemas que uno ve en la tierra. En la tierra de los vivientes hay dos complejos, Dios mío, sobre los cuales tenemos que orar y trabajar para no caer en ellos. Hay un complejo que se llama el complejo de inferioridad, por ejemplo. Entonces usted no se cree, usted se cree como el más malo, como el más poquito, como el que menos sabe. Usted dice, no, vea, usted se sienta por allá atrás, se esconde, no quiere que nadie le hable o que le ponga a hablar a usted. O sea, usted se siente tan poca cosa que eso es fatal, es fatal. Eso no es de Dios, a propósito, porque usted es muy valioso. Usted y yo somos muy valiosos. Valemos oro para Dios. Nosotros somos de gran estima para Dios. Somos su tesoro, somos sus hijos. Estoy llamados a ser personas de verdad equilibradas, personas con templanza, personas con dominio propio, personas que nos sabemos conducir, sabemos que somos hijos de Dios, que no somos una poca cosa, que somos importantes para Él. Entonces, el complejo de inferioridad pues viene y nos afecta, viene y nos hace perder oportunidades, viene y nos lleva a la derrota. Y no puede ser, no puede ser. Una persona
que se ha preparado, que tiene el conocimiento, que tiene el estudio, que tiene las ganas, ¿cierto? Que tiene esa valentía, bueno, está llamado a no ser un acomplejado en la parte de inferioridad. No, está llamado a ser una persona productiva, creativa, emprendedora, en lo que puede, en lo que tiene, en lo que sabe, y que seguramente lo tiene. Pero muchas veces llega ese complejo. Y el otro que es diferente es el complejo de superioridad, que es el que estamos hablando aquí de este rey Usías, que lo lleva a la ruina. Y esto nos lleva a la ruina. Si usted tiene un complejo de inferioridad, bueno, yo le digo a Dios, quita de mí toda raíz de complejo de inferioridad, todo trauma, todo impacto del rechazo, todo lo que me haya llevado a vivir como un acomplejado. Y coloca en mí, Señor, todo lo tuyo para ser a partir de hoy una persona diferente. Una persona que te ama a ti, Padre, y que se ama a uno mismo y que ama al prójimo. Una persona llamada a triunfar en lo que se proponga, en lo que le delegan. Pero viene el otro caso, que es el complejo de superioridad. Bueno, el complejo de superioridad es aquel que de verdad, sí, de frente olvidó a Dios. De frente dice, es que no es Dios, es que soy yo. Entonces se cree lo máximo, se cree, mejor dicho, y esto es lo que le pasó a Usías, y viene y se cumple que el que se enaltece será humillado. Claro que sí. ¿Y cuál fue la humillación para Usías? La ruina. Le llegó la ruina. Y puede llegar la ruina muchas veces porque se nos olvidó que el dueño de nuestra vida es Dios. Que lo que soy por el Señor. Porque lo que Él un día empezó, lo ha ido perfeccionando y lo irá perfeccionando para su gloria. Se nos olvida ello y se nos suben los humos, nos creemos el cuento, como se dice por allí, creemos que somos, mejor dicho, los plus ultra, y creemos que es por nuestra fuerza, por nuestra preparación, por nuestros títulos, por nuestro estudio, porque ya tenemos riquezas, poder, posición, y no es eso. Entonces comenzamos a mirar a la gente, ¿cierto?, con humillación, comenzamos a señalar, a condenar y a creer que somos más que cualquiera. Y no es así, no es así. Así nos dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Continúa, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ahí viene, o sea, esa exaltación, ese enaltecimiento no viene gratis. Viene porque nos hemos rebelado contra Dios. Vino al rey Usías porque él se rebeló contra su Dios. O sea, no le dio la gloria a Dios, sino que se dio la gloria a sí mismo. Y esto sucede en todos los campos de la vida. Y lo hemos visto, tenemos muchos ejemplos, muchos espejos que nos han mostrado cuántos han subido como una palmera y han caído como un coco. ¿Cuántos? Después de tanto luchar por tener algo y ser importantes y ser especiales, lo han perdido todo y han quedado en la ruina, en lo peor. ¿Ha pasado? Sí. ¿Pero por qué es? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Se rebeló en este caso el rey Usías e hizo lo que a él no le correspondía. Cuando yo hago lo que Dios no me ha encargado, cuando yo meto mi mano donde Dios dijo que no la metiera, pues ahí viene el problema. Ahí viene esa situación tan lamentable. Ahí sucede esto, mis queridos oyentes. Ahí pasa que viene la caída, viene la ruina, viene
el lloro y el crujir de dientes, como también lo dice la palabra de Dios. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, se tomó atribuciones que no habían sido entregadas a él. Él era el rey, pero él no era el sacerdote. Él no era el que cumplía estas funciones. Pero este quería ser rey, sacerdote, quería hacerlo todo. Y no, él tiene una función específica delante de Dios. Y uno debe cumplir las funciones que le deleguen. Yo no puedo meterme en el camino de otro. Yo no puedo hacer eso. No, yo no puedo hacer eso. Yo cumplo la función que me delegan y obediente en ello y no meterme en el terreno de otros, porque trae ruina. Puede que en el momento uno no lo perciba y lo vea, pero con el tiempo se va a ver que estamos haciendo lo que no nos corresponde. Cada uno tiene una delegación en el trabajo que le han encomendado. Cada uno entonces hace lo que le corresponde y con los que le corresponde. Bueno, vamos a hablar en el campo comercial. Pero tome un poquitico aquí de agua. El agua es deliciosa, ¿cierto? El agüita es vital. Por eso me encanta mucho pues hacer ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, pues es cuando uno más suda, ¿cierto? Y es cuando más le da sed y más toma una agüita y más saludable se puede sentir. Hagamos ejercicio. Esto es una instrucción necesaria. Hagamos ejercicio, tomemos buena cantidad de agua, durmamos muy bien y comamos, por supuesto, saludablemente. Esos alimentos que su cuerpo recibe, tolera y no esos alimentos que uno detecta que pues, le caen mal, le caen pesado. Uno se da cuenta, el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo tiene memoria. Pues bien, les decía contar, ya me acordé. Entonces, en el campo comercial, por ejemplo, ¿cierto? A usted trabaja en ventas, claro, a usted le delegaron una región para vender su producto. Pero resulta que hay 5 vendedores de la empresa. Hay 5 vendedores. A uno le tocó la parte occidental de su ciudad, al otro la parte oriental de su ciudad, al otro la parte norte de su ciudad, al otro la parte sur y a otro el centro de su ciudad. Son límites que se colocan y sobre esos límites yo trabajo en las ventas del producto de mi empresa, de la empresa en la que yo laboro. Pues yo respeto las fronteras, respeto los barrios, respeto los almacenes, por ejemplo, es algo comercial, que existen en el sector que me correspondió a mí. Y ahí, con todo respeto, voy a trabajar, voy a hacer. Si a mí me correspondió el oriente, pues me encargo del oriente. No tengo por qué irme y meterme en el norte, ni en el sur, ni en el centro, ni en el occidente, porque estoy haciendo lo que no me corresponde. Pero resulta que hay personas que lo hacen, ¿no? Hay personas que se meten en los terrenos de otros y no está bien. No está bien. Y eso es lo que le pasó a Uzías. Se creyó tan fuerte, ¿cierto?, que hizo lo que no le correspondía a él, como fue entrar en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. A unos se les había delegado eso, no a él. Se tomó, ¿cierto?, atribuciones que no le correspondían. Es decir, se rebeló contra la dirección que venía de Dios. Y así pasa cuando nos rebelamos y comenzamos a hacer según nos parece. Nos equivocamos y viene la ruina. Eso pasó con Uzías. Aquí, en este ejemplo de la palabra de Dios, encontramos a Uzías, un personaje que reinó en Judá cuando tenía solo 16 años de edad. Fue un hombre que durante un tiempo persistió en buscar a Dios y a causa de esto, pues fue prosperado. ¿Cómo que prosperado? Sí, logró cumplir todas las metas que se le habían delegado. Prosperidad
es el cumplimiento de las metas. Prosperidad no es tener X, Y o Z cantidad de dinero. Prosperidad no es tener X, Y o Z cantidad de títulos o de propiedades. No, la prosperidad es que ustedes le colocaron una meta y la logró. Me delegaron el oriente de mi ciudad para mis ventas. Listo. Cumplí mis metas establecidas para el mes. Eso es prosperidad. Dios prospera mi trabajo. Como dice Josué 1, 6, 7. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para cumplir. Entonces, seguimos en esta historia. Fue un hombre, el rey Usías, que durante un tiempo persistió en buscar a Dios y a causa de esto fue, repito, prosperado, de tal manera que llegó a ser famoso y poderoso. Bueno, Dios puede hacer que mi nombre y mi vida, más que mi nombre, mi vida, bueno, se pueda volver, después se pueda convertir en una vida fructífera, en una vida, digamos, lo que me lleve a adquirir esa autoridad, ese poder que viene de Dios en lo que yo hago. Puede suceder también que me vuelva famoso. Y la fama es que pues hablen bien de usted, de su trabajo. Y la fama es que lo quieran imitar a usted en lo bueno que hace. Pues bien, este hombre durante un tiempo persistió en buscar a Dios, punto 1. Segundo, fue prosperado. Y tercero, llegó a ser famoso. Y cuarto, llegó a ser poderoso. Es decir, todo esto sucede cuando usted y yo, como hijos de Dios, como emprendedores, como creativos del Señor, pues estamos pegaditos de Él, obedeciendo, haciendo su voluntad y haciendo lo que nos corresponde. Dios puede llevarnos a estas 4 posiciones. Primero, a persistir en buscar a Dios y a causa de ello, pues segundo, ser prosperado y a causa de ello, ser famoso y ser poderoso. E hizo el rey que estamos hablando, Usías, vea todo lo que él hizo. Por eso el nutriente se llama inventar o arruinar. Mientras él caminó con Dios, inventó. ¿Qué hizo? Bueno, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. O sea, fue un ingeniero militar prácticamente. Aquí, por ejemplo, en Palmira queda el batallón de ingeniería, un batallón inmenso que hay acá. Ellos son los encargados de todas esas obras de ingeniería, de infraestructura en los campos de Colombia. Y bueno, necesitan mucho ingenio. Y así lo recibió Usías. Tuvo ingenio para inventar, ¿cierto?, máquinas que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Lo que hoy conocemos, por ejemplo, misiles, el famoso domo de hierro que hay en Israel, que protege a Israel de los misiles. O sea, todos estos inventos vienen desde esta época, de inventos militares, la ingeniería militar, la ingeniería de defensa ante los ataques de los enemigos. Ellos tenían que protegerse. Y mientras eso lo hicieron buscando a Dios, pues les fue bien. Pero cuando se olvidaron de Dios, vino la ruina, vino la invasión, vinieron tantos momentos de derrota para el pueblo de Israel. En este caso, entonces, dice también aquí la enseñanza, esta gran enseñanza, que su fama, la fama de Usías, se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 15. Eso es lo que Dios quiere para quienes persisten en buscarlo. Pero, desafortunadamente, nuestro corazón es perverso y engañoso. Y cuando ya estamos experimentando prosperidad, podemos sentir que no necesitamos tanto a Dios. Esto fue lo que sucedió con Usías.
Pues nos dice el versículo 16 que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 16 lo dice exactamente. Qué tristeza, ¿no? Miren lo que pasó. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra su Dios, porque hizo lo que no le correspondía. De la fama, el poder y la fuerza pasó al enaltecimiento del corazón, lo cual representó su ruina, porque se rebeló contra Dios y comenzó a hacer cosas que no le correspondían. Y vemos como un hombre que llegó a inventar cosas grandes que seguramente mejoraron la calidad de vida en su época, terminó arruinándolo todo. Terminó en la ruina, porque se creyó el cuento, como decimos aquí coloquialmente, y se alejó de Dios. Sencillamente, usted y yo nos alejamos de Dios y comenzamos a creernos el cuento. Nos olvidamos de Dios y pensamos que es por nosotros que se dan las cosas. Pues bien, entonces no debemos inventar para no terminar arruinados. No, por supuesto que esa no es la respuesta. Recordemos que Usías, mientras persistió en buscar a Dios, fue prosperado. El problema de Usías no fue haber inventado y que esto lo llevara a hacerse poderoso, sino haber dejado de buscar a Dios. Al llegar a la cima, se sintió tan grande y dueño de la fama, del poder y la fuerza, que dejó de lado a quien lo puso ahí. Dios anhela entonces que seamos prósperos, porque así lo glorificamos a Él. Y esto implica que nuestros proyectos tengan éxito y que todo lo que nos propongamos nos salga bien. Pero no podemos usar a Dios para nuestros fines y después alejarnos de Él, porque esto nos llevará a la ruina. Por muy alto que hayamos llegado a estar, no tiene sentido que después de haber conocido y caminado con Dios, nos pase como a Usías, quien murió leproso y fue excluido de la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Mis queridos oyentes de AMPM, aquí está. Entonces, ya sabemos la clave es hacer siempre la voluntad de Dios, buscarlo a Él, no olvidarnos de Él y no creer que es por nosotros mismos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir el corazón, vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, hoy quiero pedirte con todo mi corazón que me permitas glorificarte con mi vida. Dígale a Dios. Dígale, Señor, quiero que en todo lo que haga y proyecte, tú seas mi guía y que mi corazón siempre te busque para que al llegar a donde me quieres llevar, no me aleje de ti. Guárdame de ser como Usías, que se olvidó de ti cuando lo pusiste en alto. Digámosle al Señor que hoy tomamos la decisión de siempre buscarle al Señor, y que el Señor, que bendice todo lo que yo emprendo, que Él bendice y me guarda y guarda mi corazón, Él me llevará a persistir en estar en su presencia, para que entonces seamos prosperados, pero por encima de todo, para que tú estés conmigo, mi Padre bueno. Lo que más necesito es tu presencia en mi vida para tener éxito, para tener prosperidad, para tener esa fama y ese poder que viene de ti y que es para tu gloria. Oramos a ti, Padre bueno, pidiéndote que nos ayudes a ser creativos, a ser emprendedores, a hacer todo para tu gloria y no caer en la ruina, Señor, cuando nos olvidamos de ti. Gracias por bendecir a tus hijos, por ayudarnos a ser como tú, Padre, y aplicar tus palabras que hemos escuchado a nuestra vida. Que nos libres de la ruina, que nos libres del error, que nos libres de olvidarnos de ti y que siempre mi corazón esté dispuesto para ti, Señor, para conocerte, para amarte y para servirte. Oramos a ti, Padre bueno, en el nombre maravilloso,
En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué hermoso nutriente. Vamos a disponernos a una pausa. Tome su cafecito, tome su agüita allí, su aromática, prepárese, bueno, y ya sabe, tome nota de lo que estamos aquí compartiendo, porque va a ser importante para muchos momentos de nuestra vida. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos en nuestra siguiente sección que se llama Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas, aquí en AMPM. En AMPM, manejando tu vida. Así es, bueno, continuamos aquí en AMPM, ya nos tomamos la tacita de café, la agüita aromática y llegamos a nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. Aquí recordando a mi amada esposa, mi bella Yoli, que le manda muchos saludos, trabajando fuertemente en la obra del Señor. Bueno, manejando tu vida, vamos a hablar de la vida de una persona muy especial, muy importante y que trae aplicaciones también para nosotros. Así como hablamos de Usías en Nutrientes para el Alma, pues bien, aquí llegamos con Daniel. Vamos a hablar un poco de Daniel para aprender de él en el manejo de nuestra vida, en una situación que vivió Daniel y el pueblo de Israel en tiempos de dificultad, en tiempos de persecución, en tiempos en que el país fue invadido por sus enemigos y bueno, el país de Israel, la tierra de Israel, pues ellos fueron exiliados a la región de la Babilonia, al imperio babilónico. Llegó Nabucodonosor, los invadió, bueno, sacó el oro, las riquezas que habían allí y se llevó lo mejor que había en Jerusalén, que había en Israel, se lo llevó para Babilonia. Estas familias, por supuesto que sufrieron, estas familias vieron las consecuencias de los errores de muchos de ellos, se olvidaron de Dios, pareció a Usías, le dieron la espalda a Dios, hicieron cosas desagradables delante de Dios y vino entonces esta ruina que fue para ellos el perder a familias, el perder riquezas, el perder tantas cosas que habían ganado con tanto esfuerzo, pero cuando uno desobedece, cuando uno se rebela, cuando uno no hace lo que a Dios le agrada, pues pueden suceder todas estas cosas. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 1, vamos a leerlo. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La sitió, sí señores, la ocupó, se encargó de tomar el control de la tierra de Jerusalén. Y bueno, este era el rey de Babilonia, Nabucodonosor, un personaje de quien estaremos hablando en nuestros futuros programas. ¿Y qué pasó? Y el Señor entregó en sus manos, en manos de Nabucodonosor, a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, llevó lo más precioso, lo más valioso que había en la tierra de Jerusalén, en la casa de Dios, utensilios de oro, o sea, obras de muchísimo valor. Las riquezas de Jerusalén fueron saqueadas por este Nabucodonosor. Y dice en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Bueno, ¿qué le dice el Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, cierto? Le dice al jefe de los eunucos, de los que escogían
para estar en la corte real, allí en Babilonia. Él le dice, vea, señor Aspenaz, jefe, hágame un favor y me trae de lo mejor de Israel. Usted me va a escoger a lo mejor de los hijos de Israel. Usted me va a escoger a los del linaje real de los príncipes. Y usted los va a traer aquí a la tierra de Babilonia. Y dice el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Muchachos de buen parecer. Muchachos enseñados en toda sabiduría, muchachos sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, aquí es una de las enseñanzas, ¿no? Independiente de la situación del país en el que vivimos, independiente de la rebelión de unos, de otros, independiente del pecado de unos o de otros, independiente de que unos le den la espalda a Dios, desobedezcan, actúen mal, pues va a haber un grupo especial que no va a caer en ese tipo de errores. Y esos son los que escogería Nabucodonosor para sacarles el máximo de su provecho en la tierra de Babilonia. Y eran muchachos que con unas características, pero eran muchachos que hacían parte, sí, aquí lo dice la palabra de Dios, hacían parte del pueblo escogido, del pueblo de Israel. Eran hijos de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Eran muchachos que tenían conocimiento de Dios. Eran muchachos que habían sido enseñados con la palabra de Dios en la casa de sus padres y en el palacio real también, allá en los lugares especiales del linaje de los príncipes de Israel. Eran preparados, no solamente en el conocimiento espiritual, eran preparados en el conocimiento de otras funciones, de la ciencia, del trabajo, de la profesión. Eran personas, como aquí lo vemos, con unas características que son especiales y que nosotros pues debemos tenerla. En manejando tu vida, yo necesito para mi vida, primero, ser parte del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios, como lo fue Daniel y sus compañeros. Ser parte del linaje de los príncipes del pueblo de Israel. Y el ser parte del linaje, ser del linaje de los príncipes, es no solamente ser hijos de Dios, no solamente conocer a Dios con todo nuestro corazón, sino también cumplir funciones específicas dentro de la obra de Dios que podemos cumplir. Cuando nosotros nos congregamos en un lugar, nos congregamos en un distrito y nos comprometemos y queremos estar en las diferentes reuniones, queremos pertenecer a un ministerio, queremos, tener delegaciones que nos tengan en cuenta y empezamos a entregarnos más y más a la obra de Dios en lo que está a nuestro alcance, en lo que conocemos y vamos aprendiendo, pues entonces allí viene una recompensa de Dios muy grande. En cualquier momento, en cualquier situación que suceda, pues Dios nos va a tener en cuenta. Dios nos va a guardar. Estos jóvenes fueron guardados. Dios guardó sus vidas. Dios los preservó para estar en tierra extranjera, pero para cumplir los propósitos de Dios. Y ellos los cumplirían porque fueron preparados. Y aquí la primera enseñanza es estar preparados como parte de un pueblo de Dios, como parte de ser hijos de Dios, estar preparados, primeramente en la vida espiritual, preparados en el tener ese temor de Dios, ese amor y ese respeto
por las cosas de Dios, por el cumplir sus principios, por el vivir sus mandamientos, por el estar en su casa. En Hebreos 10, 24 y 25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces que tengamos la característica de ser parte del pueblo de Dios, de aquellos que se congregan, de aquellos que nos congregamos, de aquellos que cumplimos una labor en la casa de nuestro Padre, en la casa de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Muchachos del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que no haya tacha alguna, que no vean en nosotros fallas, debilidades ni tacha. Siempre se escoge de lo mejor, pero eso lo obtenemos nosotros en el manejo de nuestra vida, cuando conocemos los principios, cuando conocemos los estatutos, cuando conocemos las normas, las reglas que vienen de parte de Dios en lo que nos corresponde como solteros, como casados, como padres, como hijos, que no encuentren tacha alguna en nosotros. Somos parte del pueblo de Dios. Nos comprometemos en el ministerio que Dios nos colocó, pero también guardamos nuestra vida, guardamos el testimonio para ser parte de la solución y no ser parte del problema. Guardamos nuestra vida, es decir, como aquellos jóvenes que no hallaron en ellos tacha alguna, no la hallaron, porque eran íntegros, porque eran incorruptibles, eran inquebrantables, no se vendieron, no se doblegaron, no, nunca cambiaron su manera de ser, sus principios. Eran jóvenes, eran muchachos sin tacha alguna, dice Daniel 1, versículo 4. Sin tacha alguna. No había cómo señalarles, no había cómo encontrarles fallas o errores de conducta en sus vidas. Eran íntegros, eran de una sola pieza, eran muchachos que habían aprendido de sus padres la manera como se debían conducir y comportar en este mundo, siendo de testimonio, siendo parte de la solución y no del problema. Así nos van a tener en cuenta siempre, sea Nabucodonosor, sea el rey de Judá, sea el que nos vaya a llamar o a tener en cuenta, pues que note esto en nosotros, que somos del linaje de los que conocen a Dios y viven por fe, y que somos de los que no tenemos tacha, sin tacha alguna. Bueno, hay otra característica especial de buen parecer, y el buen parecer tiene que ver con nuestras actitudes. Una persona que siempre mantiene un rostro sonriente, un rostro alegre, no un rostro angustiado, no un rostro amargado, no un rostro que demuestra ira, odio, dolor, fracaso, amargura. De buen parecer es una persona bien puesta, bien alimentada, bien vestida, pero ante todo bien alegre. O si usted lo quiere llamar, que en su rostro vean que usted es una persona positiva, que piensa lo bueno, que no piensa en las cosas malas ni las menciona, sino que piensa en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo que agrada y glorifica a Dios, y eso habla y eso manifiesta. Una persona que, vuelvo y repito, es parte de la solución y no es parte del problema. Así debo manejar mi vida, en la ciudad en la que yo me encuentro, en el pueblo donde yo me encuentro, en la empresa donde yo me encuentro. Debo ser un linajudo, debo ser un hijo de Dios, debo ser aquel que vive sin tacha alguna y que mantiene un buen parecer, un buen semblante también podríamos decir. Aquí entonces encontramos una tercera característica del manejo de nuestra vida en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Eran de buen parecer y eran enseñados en toda sabiduría.
enseñados en toda sabiduría. Y esta es una característica para nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe su sabiduría. La sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Personas temerosas de Dios, que tienen respeto por la obra de Dios y que hacen todo lo que esté a su alcance para no fallarle a Dios en sus actitudes, en sus palabras, ¿cierto? En sus acciones. Personas que están enseñadas en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, en eso que tanto necesitamos, tener sabiduría espiritual, tener inteligencia espiritual y tener un entendimiento espiritual que me hace diferente. Y por eso me van a tener en cuenta, aún para los muchachos que están buscando un trabajo, que están presentando sus hojas de vida. Todo esto lo ven en las empresas, en su hoja de vida, en su buen parecer, en su entendimiento, en su sabiduría, en que no haya tacha alguna y en que usted, claro que sí, dé testimonio de que usted es parte de un pueblo que le pertenece a Dios. Una persona honesta, una persona sin trampas, una persona incorruptible, íntegra, inquebrantable. Pues bien, eso eran los Daniel y sus amigos. Y por eso Nabucodonosor mandó por ellos para que los llevaran a Babilonia. Ellos también eran sabios en ciencia y de buen entendimiento. Sabios en ciencia, es decir, estudiosos, preparados en las diferentes ramas en las que debían estar preparados, en la agricultura, en la ingeniería, en las letras, en el arte, en tantas cosas que los muchachos pues pueden, en este caso, estudiar, ejercer en sus profesiones. Todas, yo le digo a los muchachos, todas las profesiones son buenas. Lo importante es qué tipo de profesional es usted, cómo se está preparando, cómo es que usted demuestra entonces que usted es enseñado en toda sabiduría y que es sabio en ciencia, que sabe, que conoce. Lo primero que uno debe hacer es prepararse y saber el producto que está manejando, conocerlo al límite, y eso es ciencia. Bueno, también nos enseña la palabra de Dios, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y hay que prepararse, hay que escudriñar, hay que estudiar y tomar lo mejor de todo eso que estudiamos para desempeñarlo muy bien en el campo de trabajo. Eran también, entonces, sabios en ciencia y de buen entendimiento, que puedan tener la capacidad, el discernimiento para entender muchas cosas. Y esto es lo que le pasó a Daniel, que fue útil allá en el palacio de Nabucodonosor, fue útil en el imperio, porque Dios le dio entendimiento para interpretar sueños, para hablar lo que Dios tenía para estos diferentes reyes con los que él compartió, y fue útil su vida, tener discernimiento para comprender, para entender, ¿sí?, lo que Dios quiere para un pueblo. ¿Qué quería Dios para ese pueblo de Babilonia? Bueno, que dejaran de ser arrogantes. Y así Dios puso las palabras en el corazón de Daniel, porque Dios es el que nos hace entonces enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Características de vida que nosotros debemos tener primeramente en el lugar donde hemos crecido, donde vivimos, donde laboramos, que Dios nos permita tener todas estas cualidades para tener un mejor comportamiento de vida y para poder ser parte de la solución y no del problema. Así es, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos como aquellos muchachos, seamos útiles para la sociedad en la que estamos y en la que vivimos.
Y con el tiempo veremos en este tema que muchos conocerán a Dios por nuestro comportamiento, muchos conocerán de Dios por nuestro testimonio y muchos verán la gloria de Dios por ver la manera de vida que nosotros tenemos. Una manera de vida sin tacha alguna, con buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia, con buen entendimiento, mis queridos oyentes. En Manejando tu Vida, características que aprendemos de un hombre maravilloso como lo es Daniel y como también lo fueron sus compañeros. Aquí estamos para seguir aprendiendo de manejo de nuestra vida, muchas características, muchas actitudes que debemos cambiar, coloquémoslas delante de nuestro Padre para tener una vida fructífera, contundente y de testimonio. Mis queridos oyentes, los espero mañana bien juiciositos, 4 en punto de la mañana aquí en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.